Bueno, vamos a empezar este panel que tiene que ver con la vinculación tecnológica y transformación social. Vamos a poder ver un poco también las experiencias, tanto del presidente de la red Alcue, contándonos un poco cómo a través de la red y a lo largo de estos años, no solo en su universidad, sino también en las experiencias que han ido lográndose relacionar y demás, se va viendo cuáles son las medidas y la forma en la cual podemos llevar adelante la vinculación para que realmente tenga el impacto y la pertinencia que se necesita. Y lo tenemos también al ingeniero Cibalero, que forma parte de la Secretaría de Políticas Universitarias, que es el responsable en nuestro país de las áreas de vinculación tecnológica dentro de la Secretaría de Políticas Universitarias. También a lo largo de estos 4 años de gobierno, en función de los programas, las prácticas y los proyectos relacionados desde la política de nuestro país, dar un poco la idea de cómo han ido evolucionando y transformándose la vinculación tecnológica como actividad puntual y única de las universidades a también una visión más sistémica. Así que invitamos primero al doctor Rodríguez, Chávez Rodríguez. Mil gracias. La idea de armar un panel, luego de la extraordinaria presentación que hemos podido escuchar del doctor Barletta, creo que es motivo para poder generar no solamente un intercambio de las experiencias que podamos compartir ahora, sino también del propio auditorio que hoy día nos acompaña. Y creo que ese es el espíritu con el cual a lo largo de los distintos congresos hemos buscado generar una cosa más bien bidireccional. Entonces, con ese espíritu y como digo, insisto, con el extraordinario marco que nos ha presentado el doctor Barletta, yo quisiera reflexionar sobre 2 aspectos fundamentales, ¿no? El primero es que nos convoca un espacio como este, el tema de la vinculación. Y como bien lo dice el panel, el tema de la transformación social. Y de qué manera un elemento tiene que ver con el otro. Pero se me hace que ambos conceptos, el de la vinculación y el de la transformación, necesitan ser hoy día adjetivados para poder entender de qué estamos hablando. Porque la vinculación en sí y la transformación per se, sin una adjetivación clara, no nos conducen necesariamente a la solución de estos problemas, a la creación de bienestar, al desarrollo que todos aspiramos. Y entonces, hablar de vinculación desde la academia hacia el conjunto de la sociedad implica entender la vinculación como un proceso en el cual no somos solamente nosotros, desde el punto de vista de la academia, los que transferimos conocimiento, sino que también nos apropiamos del conocimiento que recibimos en ese proceso de interacción. A mí personalmente no me suena mucho la idea de la transferencia, sino del intercambio. Porque entiendo que en esa visión, más allá de que estemos y que se haya asentado en el discurso cotidiano hablar de la transferencia, tengo la impresión de que refuerza las visiones a veces muy fuertes de la academia, en cierta pretensión hegemónica, ¿no es cierto?, que pontifica el conocimiento que solamente tiene validez aquel que sale de la academia. Cuando permanentemente en esos procesos nuestras visiones son cuestionadas en su interacción y son enriquecidas a su vez en ese proceso. Eso como primer elemento de reflexión en la búsqueda de una adjetivación, como digo, de la vinculación. Pero también cuando hablamos de la transformación social, ¿de qué tipo de transformación social estamos hablando? Que es la vieja discusión sobre el tipo de desarrollo al que estamos aspirando. Y entonces nos ponemos a pensar si la tarea de la academia consiste básicamente en vincularse con el sector productivo, con el propósito de generar riqueza, suponiendo
que la creación de riqueza, como decimos en mi país, chorreará pues al conjunto de la sociedad de manera natural. Y sabemos que eso no es así. Que sí, algunos se beneficiarán, pero el conjunto de la sociedad no necesariamente. Y más aún, con el tipo de desarrollo en el cual la propia ciencia ha colaborado en desarrollar mecanismos productivos, ya lo decía el doctor hace un momento, tipo de producción, tipo de intervención de la propia ciencia, que no hace más que perpetuar justamente las diferencias, las carencias o las desigualdades. Entonces le toca a la academia intervenir y adjetivar esa transformación, porque la transformación social tiene que ver justamente, y tiene sentido desde el punto de vista de la propia institución universitaria, cuando genera bienestar para todos y cuando genera un tipo de desarrollo que es sustentable. Y son palabras mayores, hoy día mucho más grandes. Y entonces nos cuestionamos en la red a través de estos primeros años si realmente estamos aportando y de qué manera venimos aportando a este proceso complejo. Segunda idea. Escuchamos nosotros a través de los aportes y las experiencias de terceros, sobre todo de nuestros colegas europeos, ¿no?, en los temas de la vinculación. Ya se habló de las OTRIs, de las oficinas de transferencia, con todo lo que esto ha significado de la creación de monumentales parques tecnológicos, ¿no?, el modelo de Silicon Valley en el hemisferio norte y una serie de procesos, y incluso la importación de modelos que apuntan hacia lo que, por ejemplo, en la Unión Europea se conoce como la llamada tercera misión de la academia. Tercera misión entendida, a mi punto de vista, con una limitación muy grande comparado con lo que en América Latina ya hace 100 años, y justo aquí en la Argentina, ¿no?, con un eco transformador importantísimo, nos marcó que la academia tiene sentido cuando investiga, cuando forma, pero cuando tiene pertinencia y relación con el entorno en el que se ubica. Y eso no es solamente la vinculación con la industria. Sí la es, pero no es solo eso. Y entonces, hoy día, si no hay ese componente de responsabilidad, que se llamó inicialmente proyección social, que extensión universitaria, hoy día en mi universidad se habla de responsabilidad social universitaria, todo nos queda chico. Porque no tiene sentido, y no tiene sentido hablar de universidad, porque la definición de la universidad es esa, ¿no?, si no combina de manera armónica estos tres elementos. Y entonces hay un tema fundamental, porque es el tema de la propia legitimidad de la universidad frente al conjunto de la sociedad. Una última reflexión tiene que ver con el tema de la CTI y cómo entendemos ese proceso. Porque otra vez hablamos de ciencia, tecnología, innovación, pero a veces no entendemos que estamos hablando por ciencia. A nosotros nos gusta hablar, en el caso de nuestra universidad, de conocimiento, más que solo de ciencia, ¿no? Porque en el arte también hay conocimiento y no es ciencia, ¿no? Desde las humanidades hay conocimiento y no necesariamente hay ciencia. Y en los saberes de nuestras poblaciones, ricas poblaciones, milenarias sociedades que tenemos acá en la América Latina, hay conocimiento. Y entonces, más modestia desde la academia, para entender y extender esta realidad, para sistematizar, porque la ciencia es lo que hace, codifica, ¿no?, sistematiza, rigoriza este conocimiento que a veces no lo está organizado, y eso, ¿no?, nos debe hacer entender entonces que cuando hablamos de ciencia, tecnología e innovación, estamos hablando de todas las áreas del saber, de todas ellas articuladas de tal manera que nos permiten justamente apostar a esa dimensión transformadora de la que estamos aludiendo. Yo quiero dejarlo ahí, ¿no?, para generar básicamente algún debate. Gracias. Muchas gracias. Lo vamos a usar como disparador también para el debate. Escuchamos al ingeniero Cibalero y después abrimos para el intercambio y poder debatir entre todos, que de eso se trata, ¿no? Gracias nuevamente por darme la palabra. Generalmente en los paneles me toca hablar después de sociólogos, abogados y
y otras personas, donde claramente siempre el comentario que hago es que injusto hacer hablar a un ingeniero después de un sociólogo, un politólogo, porque uno siempre queda a destiempo, ¿no? En este caso Mario me ha complicado, porque él es ingeniero y yo podría decir que injusto hablar, pero sería decir solo después de Mario, porque él también es ingeniero. Así que bueno, voy a dejarlo en eso, que injusto hablar después de Mario. Que injusto por dos razones. La primera, porque tengo más ganas de hacer preguntas, observaciones y iniciar discusiones en torno a algunas observaciones que él ha dado. Y segundo, porque me ha, sin quererlo, claro está, modificado la estructura que en nombre de Pablo Domenicini habíamos pensado para contarles hoy en día qué habíamos estado haciendo en el Ministerio de Educación y dónde estamos hoy. Así que bueno, recién hice una rápida y pequeña búsqueda. Voy a intentar que no quede tan desordenado y que si alguien le cuenta a mi secretario que estuve diciendo otras cosas, medianamente tenga que ver con lo que él me dijo que planteé en esta charla. Retomando entonces la observación del colega, si les parece bien, también hago una pequeña reflexión y por favor iniciamos rápidamente el debate. Recién Mario había hecho un muy interesante análisis del contexto científico, político, que más o menos explica alguna situación del hoy. Quizás estando en el Ministerio de Educación, la veo a Florencia, compartimos varios datos con la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Puedo quizás enriquecer desde nuestro lugar este contexto que él había planteado. Hoy en día en Argentina tenemos 130 instituciones aproximadamente públicas y privadas de educación superior. Básicamente el 50% serían de gestión pública, el 50% serían de gestión privada. Ese dato del 50 y 50 solamente explica la distribución de la gestión pública y privada, no explica la currícula. La cantidad de estudiantes está en un 80% en universidades de gestión pública y en un 20% en universidades de gestión privada. Y si haríamos un análisis de la cantidad de investigadores, vinculadores tecnológicos, nuevamente veríamos que no se corresponde con ese 50%, sino que claramente hay mucha más cantidad de docentes investigadores en instituciones públicas e instituciones privadas. Hablando entonces de estos estudiantes están formados o están siendo formados por docentes. Aproximadamente 150.000 docentes en todo el país vinculados a ofertas de grado y de posgrado. De estos 150.000 docentes a nivel nacional, solamente un 12% hoy está con cargos de dedicación exclusiva, full, lo que se llama en Argentina, y un 18% semi-exclusiva. Encima la discusión es mucho más compleja porque de este pequeño 11-12% de cargos exclusivos, muchos están afectados a tareas de gestión, no específicamente tareas de ciencia, tecnología, vinculación, extensión. Profundizando esta complejidad, cuando uno analiza la cantidad de docentes con título de posgrado, ¿ustedes saben cuál es el porcentaje de esos docentes a nivel nacional que tienen títulos de especialistas, magíster o doctorado? Dejo unos segundos para que piensen algún porcentaje en su cabeza. Es solo el 15%. Entonces la cuenta rápida sería, del 100% de los docentes universitarios, solamente un 12% es dedicación full, y de ese 12% de dedicación full, solamente un 15% hoy en día cuenta con estudios finalizados de posgrado. Tomando estos datos, no solo se refuerza, sino se valida lo que... ¿Querés que lo cambie? Gracias, Kiko. No solo se refuerza, sino se valida este estado de situación que planteaba Mario, de la complejidad de generar una planificación, un consenso y un sostenimiento de acciones vinculadas a escenarios que superen el mero desafío complejísimo encima, es pararse frente a un curso de 30, 50, 100 jóvenes e impartir una clase, ¿no? Hablemos de todo el resto de las funciones sustantivas de la universidad. Ayer lo charlábamos un poco en la presentación que hicimos con mi colega Silvia Massa del nuevo sistema de categorización de docentes investigadores.
donde yo les contaba que en la última conferencia que dio el nuevo director de IESALC UNESCO, él planteaba que en América Latina, para dar un salto de escala, la única palabra permitida a utilizar es la innovación. Digo, claramente, sosteniendo el estado de situación actual, no vamos a poder dar saltos de escala ni abordar ninguno de los problemas que hoy adolece ni nuestro sistema educativo, ni mucho menos social, productivo, económico. Entonces, estamos en la Universidad Nacional del Litoral, recién hemos escuchado un raconto muy interesante sobre un poco el porqué del excelente estado de situación actual en vínculo a la ciencia, a la tecnología y a la transferencia. Y a mí se me venía a la cabeza el modelo de producción japonés, que como ustedes saben, en su momento fue un modelo que planteaba un escenario muy distinto a ese modelo de integración vertical, productivo, más que nada fordista. Hoy en día ya a nivel mundial hay una integración de varios escenarios, pero ahí se empezó a tener en cuenta este concepto de Lean Manufacturing, que era esta mirada de no deben ser empresas productivas chicas, ni livianas, ni pequeñas, como quizás suena la palabra, sino empresas o sistemas productivos en donde haya una profunda planificación de cuáles son los pasos y los objetivos a los cuales se quiere llegar y por ende cuáles son los recursos necesarios para poder alcanzar esos objetivos. Esos recursos claramente son económicos, son humanos, tecnológicos. Entonces, lo que por lo menos a mí me surge analizar es que en un escenario en donde necesitamos profesionalizar aún más nuestros cuadros de gestión, técnicos, científicos, para lograr este consenso y para lograr este sistema de alcanzar objetivos a un mediano o largo plazo, sí o sí va a ser necesaria una planificación en torno a todas las funciones sustantivas de nuestras universidades. Es imposible hablar de ciencia, de tecnología, de vinculación, sin hablar de formación de recursos humanos, sin hablar de extensión universitaria, sin hablar del vínculo con los gobiernos nacionales o locales. O sea, no es posible. Sería muy, al menos lo pongo en mi persona, muy torpe de mi persona hablar solamente de lo que es una interfaz, lo que es la propiedad intelectual, lo que son las políticas de financiamiento del ministerio, sin poner sobre la mesa este profundo desafío, que ayer lo planteaba cuando hablamos del nuevo sistema de categorización de docentes investigadores, donde claramente esa evaluación de los docentes en un corto plazo va a modificar sus prácticas científicas. Bueno, los que estamos en este auditorio, la mayoría estamos en espacios de toma de decisión, sepamos la profunda complejidad que tiene trabajar estos temas. Lo veo también a Daniel Scacchi en el auditorio, me adelanto un poquito. Una de las primeras convocatorias que tuve la suerte de coordinar desde la Secretaría de Políticas Universitarias fue la de fortalecimiento de las áreas de vinculación tecnológica de las universidades. Con Daniel, porque él era miembro del comité evaluador, junto con otros secretarios de todo el país. Esto era 2016. Cuando nos sentamos a leer los planes de desarrollo de universidades nacionales que planteaban cómo potenciar su área de vinculación tecnológica, la consideraban como escenarios estancos, desarraigados de la decisión de líneas de investigación, desarraigados de, como les dije recién, las dedicaciones docentes, desarraigado de la extensión universitaria, este concepto de integración de funciones que comienza a plantear la reforma del 18 y que hoy en día queda plasmado en cualquier proyecto de desarrollo institucional, sea de CONIAU, sea de Ciencia y Tecnología, o sea del CIN, etc. Ahí empezamos a ver que nuestras universidades adolecían de esta mirada de integralidad de funciones, que es lo más complejo al momento de buscar vínculos con el entramado social y productivo. Entonces, volviendo, la experiencia que hemos tenido en estos últimos 4 años desde la Secretaría de Políticas Universitarias fue generar convocatorias que, si me lo permiten decirlo así, con la excusa de los incentivos económicos, busquen potenciar las áreas de planificación y coordinación y una palabra que hoy se usó bastante, consenso,
dentro de las universidades. También me gustaría decir de innovación, pero no me voy a poner tan ambicioso porque no sé si lo hemos logrado. Me permito por lo menos dejarlo en un escenario de duda. ¿Cuáles fueron estas convocatorias? Van a ver que todos tienen la misma lógica. Una de las primeras que hemos desarrollado junto en paralelo con esta de fortalecimiento de vinculación tecnológica fue la de fortalecimiento de extensión universitaria. ¿Por qué comento esta convocatoria ahora en un congreso vinculado a vinculación tecnológica? Valga la redundancia. Porque lo que sucedía es que en muchas universidades la extensión era cumplir con ese rol social de la universidad a través de actividades sociales o culturales en vínculo con el territorio. Y en muchas otras universidades, esta función de extensión universitaria era trabajar con comunidades locales, quizás pequeños productores, generando soluciones tecnológicas, sean tecnologías duras o sociales, muchas veces vinculadas al nivel de productividad, a la situación de salubridad. Y cuando hablamos con esos secretarios, con esos rectores, tenían mucho más una lógica de vinculación tecnológica, porque después al final terminaba habiendo convenios, contratos, transferencia de recursos, pero había surgido desde un escenario de extensión universitaria. Esta convocatoria de extensión, junto con la de vinculación tecnológica, planteaban la necesidad de pensar la universidad a 3 a 4 años, tampoco era un escenario de largo plazo, y la Secretaría iba a ir año a año fortaleciendo esos planes anuales, ¿no? en el marco de un escenario estratégico. Hoy puedo decir que tanto vinculación tecnológica como extensión universitaria, como la que les voy a contar ahora de universidades emprendedoras, tuvieron su primera instancia y tuvieron su correlato en segunda instancia, su evaluación de lo hecho y su vuelta a financiamiento del segundo año de desarrollo. Ahí la nombré, la convocatoria de universidades emprendedoras vino con la misma lógica. Esta en su momento surgió en vínculo con un amigo de la casa, Esteban Campero. Él en su momento estaba como, era subsecretario, subsecretario del Ministerio de Producción. Y una de las, no sé si fue primera o segunda, tercera reunión que tuvo Pablo como director nacional, quien hoy es secretario de Políticas Universitarias, fue con Esteban. A los 10 minutos me llaman diciendo, sentate con el equipo de Esteban, empecemos a pensar la primer convocatoria de fortalecimiento de las áreas de desarrollo emprendedor de las universidades vinculadas con el Ministerio de Producción. Hoy estamos en la segunda instancia de esta convocatoria. Y después quizás aparecen los dos desafíos más grandes que hemos tenido en la Secretaría estos últimos años, que vienen a impactar directamente en la línea de flotación de las áreas de ciencia, tecnología, transferencia, que fue la convocatoria de fortalecimiento de ciencia y tecnología y la actualización y creación de un nuevo sistema de categorización de docentes e investigadores. La mayoría de los que están en el auditorio estuvieron ayer, así que no voy a ahondar mucho más en el área de categorización de docentes e investigadores. Solo sepan que nuestro equipo incluyó la palabra tecnólogo por primera vez en una convocatoria de categorización de docentes e investigadores para las dos primeras categorías en el ingreso a este sistema. Palabra que antes no existía, rol que sí existe en nuestras universidades. Y nuevamente la convocatoria de fortalecimiento de ciencia y tecnología, algo lo conté ayer, planteaba el mismo escenario, un diagnóstico, un plan de desarrollo a mediano plazo y un fortalecimiento de la institución económico y un apoyo técnico para fortalecer algunas líneas de trabajo. Y después había un apartado, a propósito, que buscaba fortalecer, probablemente el financiamiento ya actual, de proyectos de investigación y transferencia. De proyectos vinculados al territorio, vinculados a empresas, vinculados a organismos sociales, en donde esos fondos iban directo a ese director de proyecto que ya tenía un proyecto acreditado que compartía escenarios de desarrollo científico y de transferencia. Voy a equivocarme si digo la estadística porque la estamos construyendo, pero les diría que más de la mitad de las universidades a nivel nacional no contaban con proyectos acreditados que puedan ser financiados en esta línea de investigación y transferencia. Y por lo menos el que ese secretario o ese equipo de gestión
vea vacío ese raviol en la presentación de los proyectos, ya fue para nosotros también un escenario de sentarnos a discutir con esa universidad qué estaba haciendo en el marco de transferir o vincularse con el entramado social y productivo. Muchísimas cosas más, pero si te parece, Quique, buscamos que en la interacción vayan surgiendo con ustedes. Gracias. Bien, vamos a agradecerles que hayan usado dos disparadores. Sin dudas, creo que si tomamos como primer espacio pensar un poco esa situación que nos pasa a las universidades, como decía el profesor, ¿no? Que las universidades muchas veces esto de transferencia, muchas veces de posicionamientos, este planteo unidireccional, esta entrecomillada soberbia de las universidades respecto de la visión social y la necesidad de trabajar en ese doble vínculo donde también tenemos mucho que aprender. Nosotros también llamamos mucho más a eso cultura, ¿no? Y también la necesidad, como decía recién Sebastián, de la formación de recursos humanos, porque también creo que eso tiene que ver en adaptarnos nosotros a las necesidades y trabajar fuertemente en esa formación. Ahí hay mucho que tenemos que trabajar. Creo que lo bueno es que empecemos ese debate, abrimos el micrófono para el que quiera hacer preguntas. Así que, bueno, les vamos a pedir que se presenten y vamos a pasar. Muy buenos días, mi nombre es Emanuel González, de Costa Rica, Universidad Técnica Nacional. El ser humano ha pasado por 4 grandes revoluciones. La primera, la máquina de vapor. Segunda, tiene que ver con la electricidad. Tercera, tiene que ver con las tecnologías de la información y robótica. Y hoy estamos en la revolución 4.0. Es decir, estamos en una sinergia de las tecnologías disruptivas, en la economía de los algoritmos predictivos. ¿Cómo consideran ustedes que las universidades están visualizando esta nueva forma de transferencia del conocimiento? Porque estamos ante un nuevo reto y un gran desafío. Es decir, o las universidades nos ajustamos o las empresas nos van a absorber la cotidianidad de la ecología misma de los saberes. Entonces yo quisiera, ¿cómo ven ustedes dentro de esta dinámica de la ciencia, la tecnología y la innovación, que vamos a tener que formar unos nuevos obreros, por decir así, unas nuevas formas del conocimiento completamente radicales a las tradicionales y que van a estar también asociadas a una nueva visión de los educadores y una nueva visión de la infraestructura y a una nueva visión de redes tecnológicas? Entonces quisiera un poco conocer cuál es la posición de ustedes con relación a esta nueva dinámica. Pues se habla mucho en todo el mundo y en nuestra región también de lo que nos acaba de compartir el colega. ¿Qué cosa significa la cuarta revolución industrial para la academia, para el mundo latinoamericano? Y yo simplemente comparto una reflexión que no le hemos hecho nosotros, los colegas del TEC de Monterrey, México. Cuando, con una reflexión muy pertinente a mi juicio, sobre esta problemática y los desafíos, como bien señalas, que nos plantea, nos decían en una reciente reunión, pues si las dinámicas que se han desatado, y entendamos lo de desatado, porque esto está casi descontrolado, ¿no es así? Y que van a influir de manera desigual, pero van a influir decisivamente en todos los procesos, no solamente los productivos, los culturales, los sociales, relacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Si esto lo dejamos desatado, las perspectivas no son muy halagüeñas, ¿no? Porque si bien es cierto, hay una inmensa capacidad con los sistemas de la inteligencia artificial y de estos mecanismos, sin un control social adecuado de esos procesos, ¿no? Orwell queda pequeño con su predicción utópica sobre 1984, ¿no? Y entonces nos decían los colegas de México, estamos en una situación muy interesante, en donde estamos llegando
a un punto muy avanzado del desarrollo tecnológico, del desarrollo científico, de la tecnociencia en realidad, y requerimos más de las humanidades. Pero no de las viejas humanidades, ciertamente, ¿no? Sino de una nueva manera de entender cómo, ¿no es cierto?, controlar este caballo desbocado que está avanzando y que tenemos que aprovecharlo porque hay una energía descomunal ahí que podemos utilizar para el bienestar, pero que si no lo contenemos, ¿no es cierto?, ¿qué puede pasar aquí? Y entonces nos decían, bueno, recuperemos, ¿no?, esta reflexión de la crítica, de la visión crítica, de la ética vinculada al desarrollo de este conocimiento importantísimo, tremendo desafío. Yo siempre trato, yo soy historiador, entonces no es ajeno a nuestra reflexión, y decíamos, es como el Renacimiento, ¿no?, sino que nunca la historia se repite, jamás, ¿no? Tenemos un nuevo desafío, y ese nuevo desafío implica entonces un nuevo diálogo, una nueva estructuración de la academia. Seguimos como en la Edad Media en la academia, ¿no?, con compartimentos estancos entre las disciplinas. Y más allá de la arrogancia propia de la academia y del académico con el cual coincidimos y compartimos cotidianamente, pues no es posible hoy día desarrollar conocimientos si no hay esa ruptura de esos estancamientos, esa bajada de pedestal de la academia, como decía en mi primera intervención, frente a la sociedad, ¿no?, para aportarle a ella. Entonces estamos ante una revolución también, no solamente 4.0, no le podemos etiquetar, hay otra revolución ahí de por medio que tenemos que enfrentar. Gracias, creo que puedo usar el micrófono. Comparto la necesidad de una mayor intervención de la mirada social en los procesos productivos económicos. Como eso ya fue dicho, quizás lo tomo desde otro lugar yo. Así como hemos vivido estos cambios en los factores productivos de cara a lo que hoy se denomina la cuarta revolución industrial, vieron que hubo como un proceso de innovación que fue también acompañando estos cambios productivos de mercado, que se dice que primero las principales innovaciones se dieron en función del ingreso de la tecnología, tanto a los factores productivos como a los productos que ellos generaban. Después la segunda corriente de innovación estuvo muy vinculada a la atención al mercado, esto es market pool, un mercado que ya empezaba a solicitar productos diversificados, de mayor particularidad. Esto también entra en un contexto de globalización, donde era mucho más fácil que estos procesos productivos, pero también productos en particular, se movilicen por todo el mundo. Y lo que se identifica después es una tercera corriente o un tercer proceso vinculado a las cadenas de valor, en donde no alcanzaba con que una organización genere una profunda innovación, sino que si los que estaban más adelante en la cadena, supóngase más vinculados a la parte de venta y posterior, o sea, la red de proveedores de esa organización, también no entraba en un proceso profundo de innovación, no iba a alcanzar la innovación de esa empresa propia. Después ahí se salta a esto de Open Innovation, ya es otra cuestión mucho más de frontera. Primer quizás consideración para tener sobre esto de la industria 4.0, no va a alcanzar con identificar algunas empresas líderes de nuestros países y hacer profundos cambios de innovación en dichas empresas, sino que para mí acá la discusión es a través de entender cómo funcionan las cadenas de valor, cómo funcionan los entramados productivos y que en toda la cadena surjan procesos de innovación, donde entiendo que en esa planificación ordenada de qué implica innovación para cada uno de los sectores industriales, la industria 4.0 va a ir jugando distintos partidos. En línea con eso aparece el rol de las universidades, el rol del conocimiento. Por lo menos permito hacer el análisis a dos niveles. El primero se funciona la docencia, la formación de profesionales. Ahí el paso que ha dado el Confedi, quizás ahí Quique me puedes ayudar y puedes tener mayores certezas, de modificar la enseñanza de los futuros ingenieros por competencias, a discutir en otro panel, como decía Mario también antes, a discutir en otro panel si lo vamos a poder lograr y en cuánto tiempo, pero donde se corre esta mirada de
intentar que el estudiante se lleve la mayor cantidad de conocimiento posible y el docente es el que brinda este conocimiento, y se arma un escenario áulico donde se trabajan en actitudes, en capacidades vinculadas claramente a un conocimiento. Creo que no quiero decir nuevo, pero esta mirada didáctico-pedagógica probablemente genere profesionales que tengan mayores capacidades de desempeñarse en este entorno. Y aparece claramente la parte de ciencia y tecnología y transferencia. En un contexto donde los problemas son complejos, multidisciplinarios, donde están vinculados a procesos globales, donde a veces tiene que ver el conocimiento y a veces tiene mucho más que ver la técnica, aquellos proyectos o equipos que se queden encorsetados a su disciplina, a su laboratorio y a su estado de confort, probablemente queden desanclados de esta mirada más global y compleja, ¿no? Es difícil, pero sí. Yo creo que si uno mira, yo soy ingeniero también de base, con lo cual me voy a meter en un área que no es la mía. Pero si uno mira el desarrollo de la humanidad, ¿no? Y dice, bueno, la primera revolución industrial, la segunda, la tercera, la cuarta, cada vez hay menos población o menos lugares del planeta que gozan los beneficios de cada uno de esos. Y así como la industria 4.0, la cuarta revolución industrial y demás, viene de alguna manera a proponernos un modelo importante para aplicar Big Data, Internet de las Cosas, inteligencia artificial, con una palabra que usted usó mucho que es algoritmo, y los algoritmos se programan, empieza a perder humanidad la sociedad. Y ese es un problema. Es un problema grave. De hecho, en la comunicación nos pasa todos los días. En las redes no se enteran quiénes queremos que se enteren, sino quién el algoritmo programa para que esté. Tiene el beneficio. Yo puedo segregar y puedo pagar para que le vaya a alguno. Pero si no pago, no va a quien yo quiero. Y hoy la economía mundial hace que una de las industrias, entre comillas, más importantes, sea la del flujo de las grandes migraciones. Mantener conflictos, grandes masas de gente yéndose de un lugar a otro porque necesitan alimentación, vestido, transporte. Y esa es una revolución social que no podemos seguir alimentando. Entonces, creo que la revolución más importante que tiene que venir en la de las universidades y en la educación es la revolución del aprender a ser. Ya aprendimos a aprender, ya aprendimos a hacer, ahora tenemos que aprender a ser, la ética. Tener bien en claro cuáles son nuestras responsabilidades, qué mundo tenemos que construir. A partir de ahí empieza la aplicación de un montón de posibilidades. Si la Big Data viene a resolver problemas para poder curar al mundo de enfermedades, está bueno. Pero si viene a hacer que las enfermedades pasen a ser crónicas porque gana plata a alguien, no está bueno. Y ahí creo que todos tenemos que trabajar y todos tenemos un compromiso para relacionarnos. Hoy en el mundo de la educación, y hablemos los países que por ahí nosotros tomamos más de ejemplos, como Europa, es más importante el complemento al título que el título. Más importante las capacidades, las competencias blandas, el qué puede hacer alguien con lo que sabe, más que el credencialismo del diploma. Creo que eso también es un espacio que en las universidades no estamos analizando y discutiendo. Muchas de las titulaciones, como hoy conocemos, no van a existir como tal, pero sí las universidades nos vamos a convertir en un menú de diferentes trayectos formativos que van a dar competencia y donde de acuerdo a las necesidades de desarrollo y quién quiera ser cada uno, va a poder tomar de ese menú y constituir y conformar su currícula, una currícula mucho más abierta, una currícula donde además esté mucho probablemente más adecuada a cuáles son esas capacidades que quiere juntar que un diploma como tal. Entonces, gran parte de eso las universidades ya la tienen, es darse cuenta y darse cuenta cómo se integra y cómo se ponen a disposición. Pero fundamentalmente el problema pasa a ser de pensar adentro
el ciudadano crítico, responsable. Si nosotros seguimos esperando que nos vengan a ver y a decir que va a haber un problema con el cambio global, cambio climático, hace 30 años venimos escuchándolo, pero no generamos conciencia, no usamos la educación como elemento de conciencia para generar que realmente tenemos un problema. No va a estar nunca en las agendas de los políticos, de los gobiernos. Entonces, pasa a ser un problema que es nuestro, es el problema de educación y es el problema en el cual tenemos que trabajar. Entonces, creo que sí, la revolución pasa por una revolución ética de las universidades, que tiene que ser la revolución 4.0 de las universidades. Tomo palabra de Sebastián, qué difícil es hablar después de Enrique, ¿no? Y hacer algún comentario. Mi nombre es Cristian Nemichenicher, soy director del Centro para la Transferencia de Resultados de Investigación de esta universidad, que tanto Mario Barletta nombró durante su charla inaugural. Primero una reflexión y después una pregunta básicamente a Carlos. Y tomo el pie del colega de Costa Rica que hablaba de las tecnologías de la industria 4.0. Hoy vivimos en tiempos de inmediatez, de velocidad, de incremento de las comunicaciones, de mucha desconfianza de lo que se lee, de lo que se escucha. Y creo que los que trabajamos en transferencia tecnológica necesitamos trabajar utilizando herramientas más tradicionales. Podemos tener la mejor patente, la mejor tecnología, el mejor know-how, los mejores investigadores, que afortunadamente los tenemos. Tenemos buenos procesos, buenos mecanismos de transferencia, buenas normativas, pero si no tenemos a alguien de confianza del otro lado, alguien que confíe fuertemente en nosotros como institución, y además de confiar, poder creer ambos, tanto el sector privado o el sector público a quien transfiramos alguna tecnología, algún conocimiento, como nosotros desde la universidad, que debemos embarcarnos en una relación de largo plazo para generar, y palabras de nuestro rector, el impacto que nosotros como universitarios tenemos que generar, difícilmente esas transferencias tengan éxito. Con lo cual, lo comentaba un capacitador que muchas veces viene a nuestra oficina y nos dice que nosotros somos como ferreteros, como personas que intentamos acomodar diferentes piezas que tienen diferente forma para que puedan empalmar y hacer su trabajo juntas. Con lo cual, un trabajo muy fuerte que nosotros hacemos desde la oficina tiene que ver con eso, con poder ponernos en lugar de otro, en este caso de una empresa, y convencerlos de que somos una organización confiable y que de la relación confiable y de largo plazo va a mejorar sus condiciones de competitividad. Ellos y nosotros como universidad vamos a poder generar impacto, que es lo que en el largo plazo queremos. La pregunta concreta para Carlos tiene que ver con que la pregunta es si se nos está escapando alguna herramienta o alguna condición más allá de las normativas y de los procesos, sino alguna cuestión que sea subyacente en ese tipo de relaciones que pueda haber que nosotros no estamos viendo, y cuál es su visión de ese tema a nivel latinoamericano. Gracias por tu pregunta. Y tú has dicho la palabra clave, ¿no? Que es creación de confianza. Y se dice fácil, pero la creación de confianza es de las cosas más difíciles, ¿no? Si la es entre la familia, ¿no es así? Y la es entre los amigos, qué compleja debe ser la creación de confianza dentro de la propia academia y de la academia en su vinculación, que es nuestro tema. Lo has dicho muy claro, capacidades pueden existir, de hecho las hay, qué duda cabe, en todo el sistema, en nuestra región que la hay. Tanto es así que exportamos ese talento a otros países del mundo y subvencionamos, ¿no? Esas capacidades, ¿no? Con dinero público muchas veces.
Pero si queremos desdoblarlo de la confianza, yo creo que podríamos tomar algunas cosas que ya se han dicho acá. Uno tiene que ver con la generación de consensos, de acuerdos, de, como se decía el día de ayer, que me pareció muy pertinente, la identificación de los disensos, pero la búsqueda de los consensos. Porque no se trata de llegar a consensos ocultando las diferencias, sino poniéndolas sobre la mesa y ser realmente interfase para solucionar estos procesos. Que van a haber procesos que aparentemente, y a veces no aparentemente, sino muy diáfanamente, son irremediablemente contradictorios y opuestos, pero siempre habrá algún elemento de comunidad, de común. Si no es en la forma, en el fondo. Si no es en el fondo, en la forma. Y la tarea del académico, del universitario, creo yo, debe ser la identificación de esos puntos de encuentro y arrastrar a quienes están, de alguna manera, desencontrándose. Y en el tema de la vinculación esto es central, porque nuestras oficinas vinculadas justamente a esa difícil tarea, nos encontramos en una situación, yo diría, para no ponerla en un sentido negativo, fascinante, ¿no? Porque es entre nuestros propios colegas y el otro mundo, que es el mundo económico, el mundo productivo, con lógicas distintas, pero que no son irreconciliables y que hay que saber manejar. Hay un arte detrás de todo esto, que se aprende, muchas veces a golpes. ¿Cuáles son las dificultades para conseguir estos consensos? Y ya lo ha dicho mi colega en esta presentación que nos ha hecho sobre el tema justamente de los recursos humanos, que parece central. A los académicos nos evalúan de una manera tal de lo único que están logrando es que nos desvinculemos del conjunto de la sociedad. Hay que acabar con esa perniciosa forma de evaluación que nos hace simplemente aislarnos y buscar un exitismo que permite una acreditación ante terceros, ¿no? Hay que publicar, ¿no? En el mundo anglosajón es publish or perish y ya estás muerto, si no, no eres nadie. Y no digo que no se deba hacer, ¿no? Yo decía ayer en una presentación que utilizamos nosotros una metáfora visual, ¿no? Me gusta mucho a la hora de presentar estas problemáticas de un personaje, una persona, un académico, una académica, ¿no? que frente a la realidad, para poderla objetivar, siempre tiene un ojo cerrado, ¿no? Y entonces con uno ve, pero no ve todo, pero cree que la ve, ¿no? Y entonces le evalúan a partir de eso que está produciendo, que está viendo, ¿no? Y le evalúan por los indicadores tradicionales, que insisto que no están mal, pero que no son los únicos. Y entonces tenemos la necesidad de construir formas distintas de evaluar, ¿no es cierto?, a este recurso, de tal manera de que sea un elemento catalizador de esos encuentros. Porque entonces ya no voy a ver a mi colega como un rival, ¿no? Ya no es mi laboratorio frente al de él, al que además le pongo la etiqueta al frente, porque ese es el mío, ¿no? Porque sucede en todas nuestras instituciones. Sino que trabajamos, por ejemplo, porque esto tiene efectos en la organización y en la gestión misma, de romper el modelo y comenzar a trabajar en espacios multiusuarios, desde las aulas, desde los espacios de laboratorio, desde las evaluaciones colectivas, desde todo el proceso complejo desde el mundo universitario, desde la ruptura de las fronteras disciplinares, ¿no? Y eso va a ser un elemento ciertamente que va a facilitar esta confianza, pero también hay que construirla del otro lado. Y eso supone también, ¿no?, saber hablar ese lenguaje, saber persuadir, buscar esos procesos. Es muy difícil, pero creo que tenemos la suficiente fuerza. Si hay algo que mueve a la academia, justamente es esa naturaleza, algunos le dicen idealista, ¿no? Pero si quisiéramos nosotros haber entrado en una actividad que nos hiciera ricos, no estaríamos acá sentados. Es otro negocio, es otra propuesta. Y por eso que nos interesa justamente la construcción de estos difíciles, a veces complejos procesos.
Quería yo hacer, aprovechando el panel y el complejo cuadro que ya se está esbozando con las distintas intervenciones y sumada a la conferencia inaugural, digamos, también hacer enlace con lo que el colega de Costa Rica mencionaba en un aspecto de lo que impacta la transformación digital, la gran revolución digital en tema de transferencia. Porque una de las fantásticas cosas que a mí me parece está impactando y nos desafía en general a los sistemas educativos, en particular a las universidades, tiene que ver cómo puede hacerse posible el reempoderamiento de las poblaciones sobre la comprensión y el uso de las tecnologías, no en el sentido más inmediato operativo. Estamos en una transformación cualitativa sobre el conocimiento y los modos del conocimiento embebidos en procesos e instrumentos frente al cual hay una alienación colectiva, porque tenemos gente que maneja teléfonos celulares con las cuales se conecta en WhatsApp y habla con la tía en alguna parte del planeta, respecto a la cual no tienen la menor idea de la cadena de hechos que hacen posible, como una secuencia de cajas negras, que esto pase. Uno puede remontarse a mucho más atrás y decir que yo nunca supe bien cómo funcionaba el teléfono y igual hablaba por teléfono. Pero de todas maneras estamos hablando de una transformación transversal tecnológica que atraviesa todas las relaciones sociales. Entonces, si uno asume como desafío de especie, digamos, ¿no? Más de la mitad de la población del mundo está en Internet. Y no tienen la más remota idea de qué significa estar en Internet, de cómo opera, de qué significa lo que acá se ha señalado, los empoderamientos que esto genera, la posibilidad de que uno le dirijan la opinión a través del manejo de Big Data, etc. Este es un desafío de época respecto a la cual las universidades, entre otras cosas, tenemos una tarea, como decía el rector, ¿verdad?, de construcción de ciudadanía. Pero hoy en día ciudadanía tiene implicaciones más complejas. Yo simplemente planteo la inquietud en el sentido de que si hablamos de transferencia de tecnología, deberíamos de cambiar el nivel de decodificación, o por lo menos ser claros en cuáles estamos hablando, si vamos a integrar esta dimensión que planteaba Emanuel, el colega de Costa Rica, ¿verdad?, en donde me parece que es una enorme tarea que tenemos de empoderamiento social, de esta alienación de los pueblos respecto a la tecnología, que quedan desposeídos frente a los grandes operadores de estos sistemas, respecto a los cuales está el gran tema del control, digamos, sin duda, de la gobernanza de toda esta gigantesca transformación, pero hay un problema de educación colectiva sobre el cual creo que nos obliga, cuando discutimos transferencia de tecnología, a abrir la lectura, es decir, abrir la lente para reconocer que ya no estamos hablando simplemente de artefactos, la vieja discusión de tecnología, la de sábado, en fin, tenemos que dar un salto conceptual sobre el concepto mismo de tecnología, integrando esta dimensión y, por lo tanto, recodificar de qué estamos hablando de transferencia de tecnología, por lo menos en los distintos niveles. Es un planteamiento de inquietud para saber qué opinan ustedes sobre el respecto. Particularmente, creo que tiene totalmente razón. O sea, no solo... Hoy estamos mediados por la tecnología y no tenemos plan B, no tenemos alternativa. Entonces, esa alineación que nos está llevando a que gran parte de la sociedad, si hoy se corta Internet, no sepamos qué hacer. Si hoy no funciona la programación de mi celular, millones de aplicaciones en las que tenemos y demás, no sabemos cómo resolver los problemas, porque claramente hemos perdido la capacidad de resolver problemas. Entonces, me parece que la tecnología ya no es una herramienta, sino es todo. Y si no volvemos a una discusión que es básica, que es de, como usted decía, probablemente antes no se sabía cómo funcionaba el telégrafo o cómo funcionaba el teléfono, pero tenía plan B, escribía una carta, ahora no tiene plan B. Hoy todo funciona por un único sistema y con un único control. Entonces, nos estamos entregando a la tecnología. Hoy usted se mide la presión, sabe si tiene que tomar la pastilla, si todos sus parámetros biológicos, si caminó, si corrió y demás con su celular. El día que se cae la tecnología es un día que se murió, es un día que no sabe si está vivo o está muerto.
el gato de Rödiger, digamos, no sabemos el experimento de qué nos está pasando. Entonces, sí, hemos delegado en la tecnología la capacidad de resolución de problemas que no la tenía antes y que nos hemos desacostumbrado a preocuparnos por nuestros propios medios de cómo poder, en caso que falle o en caso que no la queramos usar, cómo poder resolverlo. Hoy nos pasa a todos tenemos dudas de si nuestros celulares, cuán seguros son, cuán libres estoy en mi casa cada vez que queda mi celular prendido arriba de una mesa, qué conversaciones puedo tener con quien quiera, qué vida tengo realmente privada en función de que las redes están teniendo en servidores de todo el mundo fotos de mi familia o aplicaciones muy sencillas como estas aplicaciones de mirá cómo ha sido tu cambio en fotos en 10 años o demás, que son de rápida aplicación para identificación facial en cualquier lugar del mundo, en cualquier tiempo y construir un montón de información para uso de a quien se lo estemos dando. Entonces, no somos conscientes, pero aún los que podamos ser un poco más conscientes no estamos buscando cuáles son las alternativas de resolución del caso de la tecnología. Si en algún momento, por una tormenta electromagnética o demás, como ha pasado, las comunicaciones caen horas, acá en la Argentina han caído días, ¿no? Un celular un día completo, la gente entra en pánico. Entonces, no estamos preparados, ni siquiera estamos preparando a nuestras juventudes. Claramente, hoy la tecnología ha entrado en el jardín de infantes, en la escuela primaria, en nuestros hogares, ¿no? Hoy descansamos mucho en el navegador del auto, en todos los sistemas de navegación. Claramente, ¿no? En Estados Unidos y en Europa puede andar muy bien un auto que sea autómata y demás. Yo quiero saber en Argentina, con la primera interferencia, dónde vamos a ir a parar el día que hagan una prueba aquí. Creo que este es un buen lugar del mundo para venir a probar muchas de esas nuevas tecnologías. Pero creo que fundamentalmente nos hemos vuelto un poco haraganes de esa... ¿Cómo decirlo? A ver, antes éramos mucho más preocupados por entender cómo funcionaban las cosas, ¿no? Creo que todos estábamos motivados a desarmar cosas, a mirarlas, a preguntar, a leer. Hoy ya no hace falta leer, te lo cuenta la tecnología. Le hablamos y nos lo cuenta hablado. Nos cuenta hablado lo que ellos quieren, no lo que nosotros buscamos. Hoy le pedimos que el 80% de nuestros artefactos de nuestras casas se manejen directamente hablándole a mi celular. Mi celular, que no lo llevo encima, lo dejo en la oficina justamente porque tiene que ver con muchas cosas de estas. No quiero que esté permanentemente en mi trabajo diario y demás. Cuando escucha mi voz por ahí, se altera y me pregunta qué estoy queriendo o qué necesito. O me responde diciendo algunas veces, ese término es inadecuado, ¿no? O sea, no lo necesito que piense por mí, necesito que yo vuelva a pensar por mí. Y creo que en sociedad y en conjunto nos estamos dejando o olvidando de pensar cómo resolver las cosas entre todos. Primero individualmente y después entre todos. Ya ese aparatito te resuelve en la finanza, la salud, absolutamente todo. Esta tecnología nos viene a suplantar cuando uno dice, de todas las neuronas, escuchaba a alguien que tiene conocimiento neurológico, neurocirujano, decía, de todo nuestro cerebro, nosotros tenemos energía solamente para encender el 2%. Ese 2% es el que estamos decidiendo qué utilizar. Y entonces, en función de nuestra evolución, hay cosas que tienen que ver con lo instintivo, hay cosas que tienen que ver con los deseos y cosas que tienen que ver con la racionalidad, con el pensamiento. Si perdemos la capacidad o dejamos que el instinto y los gustos se lleven gran parte de esa energía, de ese 2% que podemos encender en nuestro
cerebro, nos queda muy poquito para pensar. Y creo que eso es lo que nos está pasando, obligándonos a responder a cuestiones instintivas, obligándonos a responder solamente a cuestiones de gusto, esto me gusta más o me gusta menos, y si eso incide y tiene gran parte de la toma de decisiones nuestras, las tomas de decisiones racionales cada vez son menores. No tenemos capacidad para aumentar ese 2% por lo menos por ahora, ¿no? Tenemos que elegir qué parte del cerebro utilizar. Y nos hemos vuelto vagos, nos hemos vuelto cómodos. O sea, la tecnología nos trajo un estándar de vida en el cual podemos descansar en muchas cosas de las tecnologías. Y nos resulta muy difícil recuperar ese dominio de esa parte del cerebro que es necesario encender cuando tenemos que resolver situaciones problemáticas. Hoy, el 90% de nosotros no va a recambiar ni un neumático. Va a llamar por teléfono y es capaz de esperar 4 horas de su vida, 5 horas de su vida, 6 horas de su vida y más, esperando que venga un auxilio para cambiar un neumático. Bueno, gran parte de nuestra vida se está perdiendo entregándole el dominio a la tecnología. Una pequeña reflexión sobre transferencia, más que nada. Hay un ensayo que recién lo busqué en el teléfono, así que ahora Mercado Libre me lo va a ofrecer para que me lo compre durante 2 semanas por lo menos, que es un ensayo de Sábato del 79, que se llama Ensayos en Campera. Y en el prólogo, él plantea que muchas veces los científicos, los vinculadores, tenemos puesto el traje y estamos en esa situación de excelencia y nos alejamos de la realidad y de lo que sucede, y que muchas veces es necesario sacarse el saco, como tengo puesto yo ahora, ponerse la campera, algo más humilde, y volver a caminar el llano y volver a hablar, interactuar con, él plantea en ese momento con las empresas, con el Estado, y ver cuáles son las necesidades, qué es lo que necesitan y cómo colaborar desde ese lugar. Volviendo a tu reflexión, yo creo que como así está cambiando el contrato social, hoy en día las personas que están incluidas son aquellas que tienen capacidad de consumo y que pueden también manejar la tecnología. Va a pasar eso en todos los niveles, en organismos públicos, en empresas, en otros organismos también educativos. Probablemente ahí la universidad, que tiene mucho más conocimiento tácito y científico que el resto de la sociedad en muchos temas no, deba sacarse el saco, ponerse la campera y tener una situación más de humildad para poder encontrar más espacios de interacción, de intervención y de modificar esa realidad, ¿no? Realmente después de esta discusión me están surgiendo demasiadas dudas. Pero mi reflexión y mi consulta iba después a Sebastián, porque esta discusión la estamos dando, bueno, en una universidad que, como vimos, discute estos temas, y en una red que somos 22 universidades de Latinoamérica que discutimos este tema y tratamos de poner en agenda este tema. Sabemos que nuestros rectores, los 56 universidades nacionales, están agendando este tema, pero lo que no sé es si hay alguna agenda común latinoamericana más que esta que hacemos nosotros de estos temas que evidentemente son comunes. Los gobiernos en algún momento de su agenda han puesto por ahí en las asociaciones, los trabajos que se hacen entre los diferentes gobiernos latinoamericanos, ¿alguno de estos temas en agenda? ¿Sabés, Sebas? Eso. Habíamos dicho que no ibas a hacer preguntas difíciles, pues nos acostamos tarde, tomamos mucha cerveza ayer a la noche. Ya es casi el cierre. Sabes que justo terminó la hora, así que no te voy a poder responder. A ver, quizás una respuesta rápida sería de un ni, porque probablemente hay organismos del Estado que tienen el oído entrenado y la capacidad de generar políticas públicas que impacten en estos temas. La nombré a Flor antes, ella trabaja con el secretario Agustín Campero, con ellos varias veces hemos intentado dar la discusión de la ciencia, la tecnología y la transferencia en varios organismos, pero claramente después cuando íbamos a buscar aliados
te diría a nivel regional, esas provincias no estaban atentos a estos temas. Probablemente con una agenda nutrida de un montón de otros problemas, ¿no? Pero es muy complejo porque en nuestro país, en particular, esas 56 universidades que vos nombrabas tienen un alto grado de autonomía que muchas veces se confunde cuál es la relación entre la autonomía universitaria y las necesidades nacionales, ¿no? Y lo dejo ahí sin ánimo de profundizar más. Y por lo menos un tema que sí me permito plantear, que lo hemos charlado, que lo hemos discutido, y que falta mucho por hacer, pero creo que sí los rectores han tomado conciencia y hoy sí se está discutiendo, es el de la elección de las líneas de investigación. Yo me acuerdo hace pocos años, no sé, 2007 y 2008, cuando estaba estudiando ingeniería, que estuve varias veces en el Consejo Superior, donde se habían planteado algunas discusiones de, che, hagamos tal y cual línea de investigación que el tal parque industrial o que tal municipio están demandando, y en ese momento habían sido acaloradas discusiones donde la respuesta había sido un no rotundo. Me parece que hoy hay muchos más consensos en torno a que la prioridad en dónde orientar los recursos en el lado científico puede estar dada por al menos una interacción entre más de una variable que no sea solo endógena. Siempre quedan un montón de discusiones para dar, pero creo que ahí sí hay un consenso y creo que ahí sí pronto nuestro país probablemente, así lo vi en Colombia el año pasado, creo que Chile también lo está trabajando, probablemente cada vez sea más fácil orientar las líneas de investigación a las cuestiones que se planteen. Entonces ahí aparece la problemática, el hashtag responsabilidad, y veamos cómo tomamos estas decisiones, primero con un tono de prospectiva y segundo con responsabilidad, ¿no? Terminamos. Está el almuerzo. Ahí, la última. Buenas tardes, Pablo Campo de la Universidad EAN en Colombia, ya los vamos a esperar en el 8º Congreso de Reuniversidad Empresa. El tema que yo manejo, que conozco, se llama cadena de abastecimiento. El año pasado estuve en la UNAM, allí en México, y tuve la oportunidad de interactuar allí con investigadores y me vi el caso de allá de San Luis de Potosí con BMW, donde tiene más de creo que está entre los 5 países más grandes en armado de vehículos a nivel mundial. Me parece un componente bien interesante porque la estrategia de utilizar los grupos de interés como un componente esencial para el manejo de las empresas, o sea que no solamente es un componente universitario, sino también se está materializando eso en las empresas y digamos que un instituto allí en San Luis de Potosí, allí en México, lleva a los estudiantes y son empleados y trabajadores y colaboradores de la empresa, donde está sacando el BMW Serie 3, uno de los más vendidos a nivel de América, y están constituyendo a México como un componente esencial en ser un componente fundamental en tercerización de servicios en Latinoamérica. Entonces allí se observa como un componente del manejo de múltiples actores, eso es un componente fundamental, no solamente del manejo de empresa o universidad, sino necesitamos que cada vez los estudiantes hagan lo que en verdad necesita la empresa, que no solamente sean componentes empíricos o netamente, digamos, de universidad, sino que se aplique temas de investigación para la empresa. Es nomás también, por otro lado, el tema de qué están haciendo los chinos, que se están convirtiendo casi el 90% de las producciones se hacen en China, donde los alemanes ya no saben ni qué hacer con el componente del motor a combustión, donde ya los chinos le están mejorando sus modelos de producción y ya todo lo eléctrico, el 95-90% lo tiene la China. Entonces, los felicito por ese componente, esa buena estrategia de integrar en Colombia se llamaría las 3P, proyectos públicos y privados, donde necesitamos más el componente de
grupos de interés en la gerencia de proyectos, el grupo de empresas, que no solamente sea la universidad o la empresa, sino el trabajo colaborativo en esto. Y la logística es un componente fundamental de integración. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, mi comentario también iría en ese sentido. Perdón, Gerardo García, de la UAM Azcapotzalco. Iría en ese sentido también de empoderar a los universitarios, porque pareciera ser que este tema de la tecnología, de la innovación, el desarrollo, también está dejando un poco fuera la participación de los estudiantes. Si bien está todo el tema de las incubadoras, del espíritu emprendedor, nosotros allá en México de repente nos enfrentamos a una situación en donde los ingenieros, agrónomos, muchas ocasiones quieren hacer únicamente trabajo de gabinete y no irse a hacer experimentación, ya no les gusta ensuciarse, le sienten un poco así como que le hacen el feo, ¿no?, al campo. Y yo creo que esa parte también la universidad no tendría que dejar de tomar en cuenta que un núcleo básico de la universidad son los estudiantes. Si no, prácticamente serían únicamente centros de investigación. Y por supuesto que acá el tema central son los estudiantes. A veces la figura con la cual más lo asociamos es al tema de empleabilidad, aunque me parece que la empleabilidad tendría que ir desde dentro de la universidad. ¿Cómo hacemos que esa materia prima, por así decirlo, que son los jóvenes, que es el futuro y presente, que son las ideas innovadoras y que además seguramente van a ser la próxima demanda de todos los desarrollos tecnológicos que se están haciendo al interior de las universidades? ¿Cómo hacer que se vinculen desde dentro? De nueva cuenta, ahí vendría siendo el tema endógeno, ¿no?, desde las universidades, a todo esto que estamos hoy en día discutiendo. Yo me uno, por supuesto, a esta felicitación de lo que se está haciendo en términos de la red, del Congreso internacional, y quisiera un poco poner sobre la mesa cómo se está vislumbrando esta participación de los universitarios, de los estudiantes, porque si bien veo que sí lo están incorporando, ayer tuve la oportunidad de participar en un taller sobre emprendimiento también, pero no sé, acá ustedes como expertos, ¿cómo estarían contemplando o cómo ven la visión de este componente que me parece a mí de lo más trascendental en cuanto a la temática que está abordando el Congreso y la red? Gracias. Yo, si querés, como pequeña apreciación, y que agradezco que introduzcas el tema, es muy relevante. En todos los proyectos de financiamiento de la Secretaría de Políticas Universitarias, la componente estudiantil es un obligatorio, o sea, es excluyente para aquellos proyectos que no tengan estudiantes participando, y en los casos de los proyectos de vinculación y de extensión se solicita que se enumere cuál es el rol de esos estudiantes en el marco de la ejecución de los proyectos, ¿no? Así que sin duda es algo muy importante. En particular, calculo que lo conocés, pero nuestras universidades todas tienen un sistema de cogobierno donde los estudiantes siempre participan tanto a nivel facultad como a nivel universidad. Así que por lo menos lo que he vivido yo y lo que participamos del Ministerio en todas estas discusiones de planes de desarrollo de las universidades, modificaciones de planes de estudio, modificaciones de estatutos de la universidad donde se crean secretarías o se modifican, siempre la opinión y principalmente digo, el voto del claustro estudiantil es necesario para poder dar todas estas modificaciones. Sí, claro, a veces frente a estos problemas que se plantean de ciencia de transferencia, de tecnología, de empresas, probablemente falte más inteligencia de cómo incluir la mirada de la formación de los jóvenes y del rol de los jóvenes, más que nada cuando hablamos de esto de la formación multidisciplinaria, en competencias, en pensamiento crítico, que no se puede hacer dentro del aula. Sí, solamente para comentar, efectivamente es un componente fundamental.
las modificaciones en las mallas curriculares. Si se hacen de arriba para abajo, no funcionan adecuadamente. La incorporación de los estudiantes en las estructuras de gobierno, tenemos una larguísima tradición en la región latinoamericana de cogobierno en nuestras universidades, cosa que no es común en el mundo, dicho sea de paso, y que nos hace tener ese componente como parte consustancial, con diferencias ciertamente, ¿no? Se habla del tercio, pero ese no es el tercio y ese tipo de cosas, ¿no? Pero la idea me parece clave es que hoy día, en el marco del tema que nos hemos propuesto poner en la mesa, la vivencia de esta generación es cualitativamente desafiante. Y eso es un desafío para nosotros mismos como docentes, pero sobre todo para escuchar al otro lado, que ya no solamente es el externo, ¿no? El exógeno, sino como tú bien señalabas, dentro de los componentes que definen la academia como una comunidad, ¿no? ¿Qué cosa está pensando el estudiante? ¿No? Quienes provenimos de generaciones estudiantiles también anteriores y teníamos preocupaciones que iban más por el lado de la política, ¿no es así? ¿No? Y cómo la intervención política podía cambiar este mundo, no para dentro de 20, 50 años, sino la queríamos allí, porque era posible además, lo sentíamos así. Hoy día esas preocupaciones de la juventud tienen un componente cualitativamente muy desafiante, mucho más global, entiendo yo, mucho más holístico, y hay que permitir escuchar esas voces y una intervención que vaya más allá de los porcentajes de participación, ¿no? Y que vaya a lo esencial que tienen que transmitir, ¿no? Sí, si me permiten para cerrar también, porque ya también estamos en hora, creo que esa reflexión tiene que ver, en cierta manera, por ejemplo, en el caso de nuestra universidad, desde volver a las fuentes, ¿no? Hace 100 años, cuando se pensaba crear esta universidad, se pensaba claramente en que la educación que se recibía en la universidad no bastaba, sino que uno tenía que estar siempre volviendo a la fuente, volviendo al saber, y ese saber te iba a acompañar para toda la vida. De hecho, nuestra universidad reclama desde su estatuto, desde su fundación, es una república de estudiantes, con la lógica de que siempre vamos a tener que seguir estudiando, siempre vamos a tener que seguir con el conocimiento. De hecho, Lux in Deficiens, que es el lema mayor de nuestra universidad, tiene que ver con eso. Tiene que ver con la luz inagotable del conocimiento que se tiene que derramar en la sociedad y que tiene que llegar. Y esa es nuestra misión. Tal vez en distintos tiempos, por distintas circunstancias, utilizamos modelos que ese modelo igualitario de nuestro país, de la educación, en algún momento se hizo un modelo curricular uniforme y una lógica uniforme que a partir de la vuelta a la democracia en nuestro país empezó a variar. Y eso nos llevó a reflexionar y a trabajar y pensar que cada aspirante a la universidad tiene una historia particular, tiene una cultura particular, tiene contenidos y desarrollos diferentes y tiene niveles culturales y educativos diferentes. Y que si hay algo que va a ser diferente el siglo XXI del siglo XX, es que en el siglo XX se institucionalizaron muchas las palabras y eso nos llevó a pensar y a hacer compartimentos cerrados en muchas cosas. Los hospicios, los hospitales, las universidades, las escuelas. Y el siglo XXI es un siglo de la diversidad y la integración. Entonces, la diversidad de reconocer que cada uno tiene instancias diferentes, motivaciones diferentes y planes de vida diferentes. Y que cada aspirante que ingresa a la universidad tiene que empezar desde ese día a construir su plan de carrera. Tiene que construirse como ciudadano crítico, pero también tiene que construirse como ese profesional que quiere ser. Ese necesariamente de venir de la universidad que va a tener una gran parte curricular, pero también va a tener una parte de
otras competencias, de otras formaciones que la universidad lo tiene. De hecho, nosotros podemos tener formación en emprendedorismo, formación en investigación, formación en docencia, deporte, internacionalización, idiomas, que no son obligatorios. Se puede incorporar a servicios, se puede incorporar a desarrollos, se puede incorporar a proyectos, se puede incorporar a las asignaturas, pero tiene que saber quién quiere ser. Y ahí tal vez es el desafío más importante de los universitarios, volver a pensar en quién queremos que sean nuestros futuros profesionales. Porque la herramienta más importante que tiene la universidad para hacer la transformación no está en su capital humano dentro de la universidad, está en su capital humano fuera de la universidad. En todos los formados en la universidad, que si entienden su misión institucional, el por qué y el para qué, y cuentan además con la herramienta de la universidad y todo su potencial, en cada lugar en la que estén trabajando están haciendo un cambio, una transformación social. Entonces, ayer charlábamos y en una pregunta me decían, bueno, ¿qué le pasa a nuestras universidades que en general los políticos nos miran mal? Yo decía, no, ¿qué hemos hecho en las universidades? Porque gran parte de los industriales, de los dueños de empresas y demás, han sido universitarios, han pasado por estas aulas. Y los políticos casi todos. Entonces, ¿cómo los hemos formado? Que cuando llegan a ciertas decisiones o a ciertos lugares de toma de decisiones, se olvidaron de la universidad, se olvidaron de su misión, se olvidaron del ser universitario, que supone que es algo que nosotros tenemos que inculcarle y hacer trabajar fuertemente. Entonces, creo que el déficit está en nosotros, primero, en volver a retomar esa formación humanística, esa formación ética, esa formación de pensarse primero en la responsabilidad de lo que significa construir ciudadanía, para después que pueda entender que realmente lo que está recibiendo es un diploma, que es una habilitación social para ejercer una profesión, pero que no es suyo. Es del pueblo que le pagó sus estudios. Es de la sociedad que le dio la oportunidad de que lo pueda gozar, pero que tiene la responsabilidad necesaria de transformar. Entonces, tenemos que identificar cuáles son esas potencialidades, tenemos que darle los carriles para que cada uno se pueda desarrollar y pueda ser ese profesional que realmente está aspirando. Y lo más importante hacerle entender es no qué es lo que debe hacer, sino qué debe dejar de ser para ser ese quien quiere. Y debe ser primero ciudadano. Entonces tenemos mucho para trabajar desde ese punto de vista, de discutir qué implica poder tener el privilegio de ser universitario en nuestro país, en un país donde la educación no es arancelada, pero no es gratuita, es bien cara. A nosotros como administradores nos toca administrar el patrimonio público, el patrimonio de gran parte de los que no acceden a las universidades. En nuestro país, del 100% en edad escolar, aproximadamente el 97-98% inicia la escolaridad obligatoria en 5 años, el 90% finaliza la primaria, el 50% finaliza en tiempo y forma la secundaria, alrededor de un 20% intenta ingresar a las universidades y menos de un 5% es el que termina recibiéndose. Ese es un privilegio. Hay un 95% de personas de la misma generación que no llegaron, que con sus impuestos nos mantienen a nosotros y nos permiten a nosotros no ser profesionales de esto, ser apasionados de esto, dejar nuestra vida de acá. Entonces, esa es la lógica que tenemos que pensar y la responsabilidad que tenemos que hacer con cada uno de nosotros. Bueno, estamos por finalizado. Gracias.